No es que solo los empresarios tengan que tener los sacrificios o los beneficios, o solo los trabajadores, o solo los entes pensantes del país, sino que lo importante es que nos demos cuenta todos, bueno, Hay temas espinosos, de la ¿no, importancia Luis? de... Hay temas espinosos que me imagino que de repente van a ser ventilados ahí, y aquí es donde viene el asunto. De repente el sector de los trabajadores va a querer que un tema como el aumento al salario mínimo, por ejemplo, la seguridad laboral, sean tratados, ventilados en un foro como ese. Y no sé si digamos, la empresa privada dispuesta, que va a estar representada, por supuesto, en ese foro también, dispuesta a debatir esos temas que son como muy sensibles para el sector laboral en nuestro país. Pues yo creo que sí, fíjate, porque en realidad el foro, como lo hablábamos del Consejo del Salario Mínimo, pues ya existe, ¿verdad? O sea, esa discusión se da todo el tiempo, entonces no creo que haya ningún problema en discutir. Ahora, creo que sería una pérdida de tiempo el hacerlo ahí, ¿verdad? Porque no es el lugar adecuado, y por el otro lado, se pierde la visión real de país, ¿verdad? Y te vas hacia algo sectorial específicamente. Entonces, yo creo que es más tratar de ayudarle al gobierno a que pueda definir su plan quinquenal, ¿verdad? Que pueda definir cuál va a ser la política, por ejemplo, salarial, no el salario mínimo de mañana, sino cómo se va a definir la política salarial a largo plazo, ¿verdad? Cómo se pueden mejorar las relaciones entre trabajadores y empleadores, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la legislación, desde el punto de vista de largo plazo, ¿verdad? No del ciento algo de dólares o del 200 y pico de dólares, ¿verdad? Sino es más como la política y la forma como se puede lograr también esa flexibilidad, por un lado, en muchos temas laborales que se requiere por tener una economía dolarizada, pero además cómo se logra esa comunicación mucho más fluida, ¿verdad?, entre el sector laboral y el sector empresarial. Pero recordemos que, como te repito, no se circunscribe a esos dos sectores, ¿verdad?, sino que esto es mucho más allá. O sea, aquí tienes ambientalistas, aquí tienes personas de la sociedad civil de otros sectores, tienes entes de pensamiento, o sea, es mucho más amplio. ¿Debería estos sectores, los ambientalistas, por ejemplo, los expertos en seguridad ciudadana que van a ver, me imagino, en ese foro, ¿no?, deberían de tener la potestad de sugerir el desarrollo de algunos temas? Tú decías que esta sería probablemente potestad de la representación del gobierno, de decir cuál va a ser la agenda, ¿no? Pero debería de abrirse más esta situación, que los distintos sectores tengan también la posibilidad de plantear temas que se debatan. Lo importante es definir bien claramente cuál es el enfoque y qué tipo de temas se va a discutir y cómo, ¿verdad? O sea, porque si no, esto se te sale de las manos. Si un sector, otro o todos quieren llevar a cabo su agenda personal, entonces eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Tiene que ser una agenda de país, y el gobierno, al estar por encima de los sectores específicamente y de los intereses particulares, puede proponer esa agenda nacional, ¿verdad? Y eso yo creo que es el gran ¿Proponerla o imponerla? Quiero preguntar eso. Proponerla, ¿verdad? Yo creo que es proponerla. Entonces ahí se abre el debate, ¿no? Claro. Ahora, imagínate un debate de 60 personas para ponerse de acuerdo sobre la agenda. No hablemos de ponerte de acuerdo sobre las medidas específicas en seguridad, por decir algo. Imagínate lo que sería eso. Pues entonces tiene que haber un mecanismo bien pensado, ¿verdad? Porque estas cosas se te pueden salir de las manos. Y si no se manejan bien, se le revierte al que ha propuesto esto, y al final de cuentas, lejos de producirte un beneficio, te produce un costo político también como gobierno. Entonces, creo que la mecánica y las reglas del juego y todo va a ser bien importante para evitar entrampamientos para comenzar con la agenda. Pues, imagínate, puedes pasar 5 días discutiendo la agenda, ¿verdad? Pero además es una reunión al mes de unas cuantas horas, ¿verdad? Entonces, creo que el gobierno va a tener que pensar muy bien cómo profundizar en la mecánica para que esto pueda producir resultados. Luis, ¿qué temas llevarías tú como empresario, como ciudadano salvadoreño? ¿Qué temas crees tú que son urgentes, que de repente este foro comience a ventilarlos? Mira, yo creo que se necesita la visión de futuro, ¿verdad? O sea, creo que la preocupación de la mayor parte de personas en el país es: tenemos una visión de muy corto plazo, ¿verdad? Claro, enfocado por la crisis y afectados por la crisis, pero necesitamos una visión de largo plazo. ¿Hacia dónde vamos como país, ¿verdad? ¿A qué le estamos apostando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr ese desarrollo social, ¿verdad? Esa inversión en capital humano? ¿Cómo vamos a lograr una mejora en la calidad educativa, por ejemplo, del país? ¿Cómo hacemos una mejor inversión en educación? ¿Cómo hacemos una reforma del sistema de salud,
pública nacional, ¿verdad? Cómo podemos proveerle de mejores servicios públicos en materia de salud a la población, ¿verdad? Cómo podemos tener una política de vivienda pero ahí que permita... que entrar a lo específico, ¿no? Claro. De repente planteas, claro. por ejemplo, ok, ¿cómo podemos hacer para que se dé una reforma fiscal? Primero, tú creo, y además muchos sectores del país tienen muy claro que es importante ver el tema de la reforma fiscal, y de repente dices, bueno, pero en la reforma fiscal se comienza a debatir en el foro, y de repente dices, ¿qué hay que hacer? Entonces tienes que entrar obligadamente a las especificaciones, al debate del menudeo de qué es lo que se tiene que hacer en la reforma fiscal. Por eso decía que obligadamente entras a esas cosas pequeñitas cuando estás en un foro como ese, planteas la gran línea que es necesariamente hacer la reforma fiscal, pero luego ¿qué propone específicamente ese foro? Fíjate que yo, si no se quiebra esto en comisiones, ¿verdad? Y en grupos más pequeños especializados, que después puedan traer sus conclusiones a un pleno ya en el que esté todo, ¿verdad? Entonces es muy difícil el lograr llegar a más detalle. Entonces yo creo que lo que sí debería de dar este tipo de foro es el norte. Por ejemplo, en política fiscal, para hablar específicamente. En eso debería ser, bueno, tenemos que endeudarnos hoy, ¿verdad? ¿A qué niveles? ¿Verdad? O sea, no llegar a en qué lo voy a gastar específicamente en nada, sino más o menos las grandes líneas. Por el otro lado, decir, bueno, o sea, si hoy nos endeudamos, vamos a tener que pagar mañana, ¿verdad? Entonces, como lograr el acuerdo o no del foro, de decir, sí debemos de endeudarnos, sí hasta tal nivel, y por el otro lado decir, bueno, o sea, necesitamos un pacto fiscal, necesitamos que nos pongamos de acuerdo los salvadoreños sobre cómo lo vamos a repagar a partir del 2011, por decir algo. Entonces, yo creo que todo eso es lo que sí debería de ser como la materia de este foro, pero no deberíamos de entrar a decir, bueno, debería de tener un impuesto de 15% tal pero cosa. Luis, para eso se necesita un foro, para decir, necesitamos un pacto fiscal. Es necesario combatir la inseguridad ciudadana que se vive en este momento. Es decir, no sé si esa sea la función del foro, y te lo estoy diciendo francamente, ¿no? Claro. O tiene que entrar el foro a esta discusión, por ejemplo, de cómo se podía recaudar más fondos, qué hacer, si se va a poner un impuesto, si se debe o no se debe poner un impuesto, si se debe tomar esta medida específica o no debe tomarse esta medida específica, porque de repente creo que no necesitas un foro para decir que es necesario una reforma fiscal, que es necesario hacer un esfuerzo mucho mayor y más acentuado sobre el tema de la seguridad pública en el país. Fíjate que sí se requiere ciertos consensos, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil ponernos de acuerdo sobre gasto, ¿verdad? O sea, decir, estamos en una crisis, necesitamos gastar más, ¿verdad? Necesitamos empleos temporales, necesitamos vivienda, necesitamos esto, y por lo tanto endeudémonos. Pero es más difícil que la sociedad acepte que después vengan impuestos para todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo que sí se requiere. Ahora, si en un foro que se va a reunir, digamos un número de horas, yo no sé, ¿verdad? Pero se va a reunir 4 horas una vez al mes, no puedes pretender de ahí que salga propuestas específicas técnicas con análisis técnicos que llegue y diga, mire, con la medida A, B, C, D y E, usted puede recaudar $100 millones, si usted lo redistribuye de esta manera, entonces tiene tal efecto en redistribución de riqueza también en el país. O sea, es demasiado técnico, ¿verdad? Y la mayor parte de personas o no tienen la capacitación técnica en eso, ¿verdad? O no le va a interesar, ¿verdad? Entonces, yo creo que por el otro lado, en seguridad, por decir algo, no todo el mundo es un experto en seguridad, ¿verdad? Entonces, claro, todo el mundo puede decir, queremos más seguridad, ¿verdad? Queremos más prevención, queremos más combate a la delincuencia de este tipo o de aquella, sugerimos que se haga esto, aquello, pero no puedes pretender que 60 personas, que tal vez algunos de ellos nunca han tenido una relación con el tema de seguridad, ¿verdad?, puedan salir a proponer cosas específicas, pero sí podría ser que de esos 60 haya 5, ¿verdad? O 10 que sí conozcan el tema de seguridad. Necesariamente, ¿verdad?, se van a tener que formar comisiones, claro. Luis. Si quieres resultados ya más concretos, sí debería tal vez de reunirse luego un grupo más pequeños de acuerdo a su especialidad en comisiones, y eso sí traerlo al pleno, ¿verdad?, para que después el pleno pueda conocer y pueda ya opinar y todo, y el gobierno tomará sus decisiones. Pero si queda algo muy etéreo y algo muy vago, ¿verdad?, va a ser difícil el que pueda llegarse a conclusiones más específicas y mayor grado de consenso también, ¿verdad? Bien, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. En breve entiendo que vamos al enlace con William Hueso. Volvemos en breve. A ver, en la pausa comercial estábamos recordándonos con Luis que la firma de los acuerdos de paz, Luis, arrojó
una figura bastante parecida, ¿no? Arrojó, digamos, el Foro de Concertación Económico y Social, se llamaba en ese momento, y bueno, al final desapareció, realmente se diluyó este esfuerzo y no dio los resultados que se esperaban. ¿No crees que pueda pasar lo mismo, que él lo hace diferente al momento de entonces, al momento de ahora? Yo creo que es justamente eso, ¿verdad? Es la madurez de la sociedad y de los actores, ¿verdad? Creo que en aquel tiempo pues había muchísima polarización, ¿verdad? Estaba recién terminada la guerra, estábamos hablando del 93 más o menos. Había posiciones muy distantes en cuanto a la visión del país que se quería construir. El FMLN y todos los cuadros relacionados pues venían con una visión muy ortodoxa. ¿Estaba demasiado polarizada entonces la sociedad?